Activando tu mente. Bienvenidos a Activando tu mente. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante y útil para todos, cómo fortalecer nuestra mente y desbloquear nuestra memoria. En esta era digital, nuestra mente puede verse abrumada por la cantidad de información que recibimos diariamente, lo que puede afectar nuestra capacidad para recordar cosas importantes. En este video, te daremos algunos consejos prácticos y efectivos para mejorar la capacidad de tu mente y desbloquear tu memoria. Desde técnicas de meditación y ejercicios de concentración hasta hábitos alimenticios saludables y actividades mentales estimulantes, te presentaremos herramientas que te ayudarán a fortalecer tu mente y desbloquear tu memoria para que puedas aprovechar al máximo tu potencial mental. No te pierdas esta oportunidad de aprender cómo activar tu mente y desbloquear todo su potencial. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido valioso. Desbloquea tu memoria. Introducción. ¿Quieres convertirte en una versión más eficaz y productiva de ti? La forma de hacerlo es fortalecer tu mente. Al fortalecer tu cerebro, puedes mejorar tu capacidad para hacer todo lo demás. Al fin y al cabo, es tu cerebro el que utilizas para resolver problemas, tomar decisiones y planificar el futuro. Si estás atascado en la rutina y no consigues los resultados que quieres en la vida, probablemente sea el momento de mirarte a ti mismo e intentar hacer un cambio. Cuando te cambias a ti mismo, cambias los límites de lo posible. La siguiente pregunta, ¿qué actualizar? Un buen punto de partida es la memoria. Al mejorar su memoria, podrá mejorar su capacidad de aprender y almacenar nueva información. Eso significa que podrás aumentar tus habilidades, engrosar tu currículum y adquirir nuevas capacidades que podrían ayudarte a conseguir el trabajo de tus sueños. Recordarás nombres en las fiestas, citarás películas y mucho más. Todo esto se puede aprender, y en este libro descubrirás precisamente cómo aprenderlo y qué hacer con todo ese conocimiento. ¿Está preparado para liberar todo el potencial de su cerebro? Capítulo 1. La neuroplasticidad y la ciencia del aprendizaje. Si quieres potenciar tu memoria y tu capacidad cerebral, un buen punto de partida es entender cómo funciona tu cerebro para poder hackearlo. En esencia, es útil pensar en el cerebro como una gigantesca red de nodos interconectados. Estos nodos son las células cerebrales, también llamadas neuronas, y cada una de ellas representa una sensación, un recuerdo, un pensamiento o una acción diferente. Estas neuronas están organizadas, a grandes rasgos, en regiones cerebrales con funciones específicas. Por ejemplo, la corteza visual es la región del cerebro que se encarga principalmente de la visión. Si se estimula una neurona en esta zona utilizando un electrodo, entonces vería aparecer un punto de luz en su campo de visión correspondiente a esa neurona. Del mismo modo, si se estimula una región de neuronas del hipocampo, la región del cerebro asociada principalmente a los recuerdos, se pueden experimentar algunos recuerdos antiguos con gran detalle. Estos experimentos no son hipotéticos, han sido realizados por investigadores. Funcionan porque el cerebro es eléctrico y las neuronas funcionan llevando señales eléctricas llamadas potenciales de acción. Un potencial de acción se produce cuando una neurona alcanza un determinado umbral y se dispara enviando una corriente eléctrica desde su soma, cuerpo celular, por una cola llamada axón. Esta señal suele viajar entonces a las neuronas cercanas a través de una brecha llamada sinapsis hasta sus terminales de entrada llamadas dendritas. Si esas neuronas se excitan lo suficiente con esta estimulación, también se dispararán y llevarán el mensaje más allá del axón. De este modo, un pensamiento o una sensación se extenderá por la red, iluminando todas las áreas relevantes. Cuando se crea un nuevo recuerdo o se tiene una nueva experiencia, se crean nuevas neuronas y nuevas conexiones. Esto es lo que llamamos plasticidad cerebral, y básicamente nos dice que el cerebro es capaz de crecer y cambiar de forma como un músculo. Cuanto más se utilicen determinadas áreas del cerebro, más aumentarán de tamaño. Y cuantas más habilidades y conocimientos adquiera, más crecerá y cambiará la forma de su cerebro en general. La plasticidad se basa en una regla que puede representarse con una simple máxima. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan.
Lo que esto significa es que si dos neuronas se utilizan repetidamente al mismo tiempo, formarán gradualmente nuevas conexiones. Por eso es tan fácil decir el alfabeto en orden, porque esas neuronas han formado una red que permite ir directamente de la A a la B y a la C. Así es también como aprendemos rutinas de baile, y por eso formamos asociaciones entre diferentes eventos y recuerdos. Si intentas aprender algo nuevo, lo harás creando nuevas neuronas y nuevas conexiones entre esas neuronas. X hace Y igual a F. Del mismo modo, crearás recuerdos episódicos a partir de todo lo que ocurra durante tu día, que estarán compuestos por redes de imágenes, olores, emociones y cosas que hayan ocurrido. Cuanto más te esfuerces en recordar las cosas que sucedieron o las que intentaste aprender, más se dispararán las neuronas correspondientes y más fuertes serán las conexiones que se formarán. Por eso, ensayar algo hace que sea más fácil recordarlo. Si el cerebro considera que algo que ha ocurrido durante el día es lo suficientemente importante, entonces trasladará esos recuerdos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Ahora creemos que esto ocurre durante el sueño. Es cuando el cerebro consolida los recuerdos trasladándolos del hipocampo al córtex. No es un área de la neurociencia que se comprenda del todo, pero esta es la premisa básica. Para que las neuronas crezcan y se conecten, el cerebro tiene que ser muy plástico. Se producen neurotransmisores específicos, hormonas cerebrales, que pueden ayudar a este crecimiento, como el factor neurotrófico derivado del cerebro y la dopamina. Los neurotransmisores, que se liberan en la terminal del axón durante un potencial de acción, también pueden ayudar a añadir significado emocional y peso a un recuerdo o experiencia concreta. El cortisol, por ejemplo, es la hormona del estrés y nos hace sentir ansiosos, a la vez que hace que un acontecimiento parezca especialmente pertinente. La serotonina es la hormona del bienestar y la dopamina es la hormona de la recompensa. Todas estas sustancias químicas desempeñan un papel clave en la modulación de la forma en que reaccionamos a los acontecimientos externos. Capítulo 2. Aplicación de la neurociencia al aprendizaje inteligente. Ahora que entiendes a grandes rasgos los fundamentos de la neurociencia, ¿cómo puedes aplicarlo en la práctica utilizando diferentes enfoques de aprendizaje? He aquí algunos ejemplos. Aprendizaje espaciado. El aprendizaje espaciado es un enfoque muy interesante del aprendizaje que ha demostrado en estudios ser más eficaz que otros enfoques. La idea general es dividir el aprendizaje en periodos de repaso y luego en breves descansos. De este modo, puedes dar a tus neuronas un periodo de enfriamiento para que no mantenga ninguna carga residual, su potencial de reposo. Esto, a su vez, significa que cuando vuelves a repasar, es como si empezaras una nueva sesión de entrenamiento y esta repetición es más efectiva que una sola tanda prolongada de aprendizaje. El resultado es que se aprende mucho más y más rápido. Emoción. Nuestros cerebros están diseñados de tal manera que retenemos trozos de información que pueden ser útiles para nuestra supervivencia. Hemos visto cómo funciona esto en relación con los neurotransmisores. Cuando ocurre algo extremadamente estresante, emocionante o placentero, producimos grandes cantidades de hormonas y estas nos ayudan a formar conexiones más fuertes en el cerebro. La dopamina, por ejemplo, que se libera cuando pensamos que vamos a ser recompensados, aumenta la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro. Por eso probablemente puedas recordar la última discusión que tuviste pero no lo que cenaste la semana pasada. Por eso también es tan difícil recordar quién era el primer ministro en 1934 para el examen de historia, los datos secos son aburridos y no tienen ningún aspecto emocional, por lo que es increíblemente difícil verlos en nuestra mente. Nuestro trabajo consiste entonces en intentar convertir estos aburridos datos y cifras en cosas que nos parezcan más emocionantes, interesantes y relevantes. Mejor aún, deberíamos intentar que el propio acto de aprender sea gratificante y divertido. He aquí algunos ejemplos de cómo puede hacerlo. Observando la educación, ¿cómo puede un profesor hacer que cualquier lección sea menos aburrida y controlar una clase alborotada? Muy sencillo, poniendo un vídeo. No importa que el vídeo sea del mismo tema que lo que estaban tratando de enseñar, el simple hecho es que el vídeo es mucho más estimulante y mucho mejor para mantener nuestra atención que simplemente leer o mirar algo en una pizarra. Si estás intentando aprender algo y te resulta aburrido,
porque no ves si hay un vídeo en YouTube sobre el tema. La razón por la que esto funciona es la emoción. Cuando vemos a la gente hablar, oímos música y vemos cómo suceden las cosas, se desencadena una respuesta más emocional, que nos ayuda a formar recuerdos más concretos. Multitarea, aprender por sí solo puede ser aburrido, pero si puedes hacerlo al mismo tiempo que algo más interesante, al menos tendrás más estímulos para seguir adelante y podrás ahorrar tiempo. Un ejemplo de ello podría ser hojear un libro de texto mientras corres en la cinta de correr, o escuchar una cinta de audio mientras juegas a un juego de ordenador en silencio. Esto no es tan efectivo para aumentar la fuerza de los recuerdos, pero puede ser útil como una forma de mejorar tu motivación, para que pases más tiempo aprendiendo de lo que de otra manera podrías hacer. Crear algo, otra gran opción es intentar crear algo como parte de tu proceso de aprendizaje. Un buen ejemplo de ello podría ser escribir un blog que recoja toda la información que estás aprendiendo o escribir un libro, o incluso podrías crear una aplicación. Esta es una gran estrategia porque reforzarás lo que estás aprendiendo mientras lo escribes. Al mismo tiempo, si creas un recurso lo suficientemente útil, podrás ofrecérselo a los demás y, posiblemente, incluso ganar con ello, y tú mismo podrás utilizar el recurso para recapitular. Escribir un libro o un artículo es un método especialmente eficaz, ya que se basa en algo que llamamos el método Feynman. Se trata de una técnica de aprendizaje que consiste en leer algo, aprender todo lo que se pueda y, a continuación, intentar explicar sucintamente ese concepto a otra persona. Si no puedes explicar fácilmente lo que has aprendido, entonces vuelves a intentarlo. Hazlo un juego. Esto puede parecer algo poco divertido que tu madre intentaría que hicieras para mantener tu habitación más ordenada, pero hay formas de convertir el aprendizaje en un juego divertido. Sé más creativo que un simple examen y piensa en cómo puedes crear un juego de mesa o algo realmente divertido a partir de lo que estás aprendiendo. Encuentra el ángulo que te atrae. Todos tenemos intereses y aficiones particulares, y todos decidimos si algo es relevante para nosotros en función de si se aplica a estos o a parte de nuestras carreras. El problema del aprendizaje de las matemáticas suele ser que no parecen aplicarse a la vida cotidiana y es habitual oír a la gente quejarse de que nunca utiliza las habilidades matemáticas que aprendió en la escuela. En realidad, las matemáticas se aplican a innumerables carreras e intereses, ya sea en la arquitectura, donde te beneficiarás de poder calcular ángulos y áreas, en la física y el espacio o en la programación. ¿Te gustan los juegos de ordenador? Pues con las matemáticas puedes crear los tuyos propios. Lo mismo ocurre con historia, con inglés y con cualquier otro tema, se relacionará con las cosas que te gustan al menos en algún aspecto. Incluso si no puedes encontrar ese ángulo de forma natural, siempre puedes forzarlo. Digamos que estás intentando que tu hijo aprenda historia y no se compromete con ella. Encuentra un programa de televisión o un juego que le guste y explícala cómo se basa en la historia o cómo vivir en esa época habría sido como vivir en una película de acción. ¿Quieres enseñar física a un niño al que le encanta Sonic the Hedgehog? Entonces intenta discutir con ellos la física de correr tan rápido, si sería posible y qué le pasaría a tu cuerpo si lo hicieras. Nootrópicos. Los nootrópicos son drogas inteligentes que se están haciendo cada vez más populares como forma de mejorar el cerebro. Funcionan normalmente aumentando la disponibilidad de determinados neurotransmisores mediante el bloqueo de los transportadores o imitando sus efectos. La cafeína es un ejemplo de nootrópico que actúa bloqueando los receptores A1 y reduciendo así la eficacia de la adenosina, al tiempo que aumenta la dopamina y la norepinefrina. El piracetam, por su parte, es un nootrópico más clandestino que se cree que ayuda a la memoria al aumentar la cantidad de acetilcolina en el cerebro. En última instancia, estos actúan para que te sientas más alerta y consciente y esto, a su vez, hace que el cerebro almacene más información. Desgraciadamente, el uso de drogas inteligentes conlleva riesgos. Algunos usuarios afirman que el piracetam les produce niebla cerebral, por ejemplo, y el mecanismo de acción no se conoce del todo. Otra cuestión es que la interacción entre los nootrópicos, los neurotransmisores, las hormonas y el metabolismo, entre otros, es extremadamente compleja. Por ejemplo, no se puede aumentar la dopamina, la hormona de la recompensa que favorece el aprendizaje, sin aumentar también el cortisol y la adrenalina.
Esto te hace más ansioso y suprime tu sistema inmunológico y tu digestión. Incluso puede perjudicar el sueño, lo que a la larga afectaría negativamente a tu memoria. Por ello, es mejor potenciar los neurotransmisores a través de una dieta saludable. El consumo de huevos, por ejemplo, le dará un suministro de colina que el cerebro utiliza para producir acetilcolina. Asimismo, el ácido graso omega 3 puede mejorar la comunicación entre las células cerebrales al mejorar la permeabilidad de las membranas celulares, lo que también puede aumentar el recuerdo. Se ha demostrado en estudios que el zinc desempeña un papel importante en la plasticidad del cerebro. Capítulo 3. Mapas mentales, palacios de la memoria y otras técnicas de memorización. Todas las técnicas anteriores pueden ayudarte a que el aprendizaje sea más interesante y a que tu cerebro reciba mejor la información que le das. En este capítulo, vamos a ver algunos de los métodos reales que puedes utilizar para introducir esos datos. Estas son las mejores estrategias de aprendizaje, repaso y memorización para potenciar el recuerdo. La técnica de la hoja. La técnica de la hoja significa esencialmente que hay que meter todo lo que hay que saber en una sola hoja. La ventaja de esto es que luego puedes mirar en un solo lugar para repasar y ponerte a prueba y que puedes llevarla a todas partes, por lo que puedes repasar mientras comes o incluso mientras ves a un hombre sobre un perro. También se siente más manejable en ese formato. Además, no solo es útil tenerlo en una hoja, sino el hecho de escribirlo una y otra vez. Así pues, coge tu tema, digamos los bocadillos. En primer lugar, lee todos tus apuntes de todo el año sobre los bocadillos y resúmelos lo mejor que puedas en unas cuantas páginas. No escribas nada que ya sepas ni ideas para las respuestas de los ensayos, son solo los datos concretos, las cosas que tienes que recordar. Ahora, a lo largo de 2 o 3 intentos más, tienes que ir acotando cada vez más la información, utilizando palabras cada vez más cortas para refrescar la memoria sin necesitar resmas de escritura. El objetivo es escribirlo en una sola cara de un papel A4 para que puedas mirar hacia abajo y tener todo el conocimiento delante de ti. Una vez que hayas llegado a esta fase, deberías descubrir que ya has asimilado un montón de datos y fechas sin ni siquiera intentarlo. Ahora subraya las fechas y los hechos clave que quieres que salten a la vista y empieza a examinarte de la hoja. Puedes llevarlo a todas partes y ponerte a prueba distraídamente mientras haces otras cosas. Ahora, con una sola hoja en la mano, no debería tardar más de unas pocas horas de recital casual para aprender todo lo que necesitas saber. Puedes utilizar no solo tu memoria semántica, sino también tu memoria visual al intentar imaginar la hoja. Además, puedes añadir bocetos, resaltados, texto en negrita y otros elementos que ayuden a que el esquema se fije en tu mente. Con solo una página para aprender, la cantidad de trabajo es significativamente menor. Mapas mentales. En cuanto a la forma de presentar toda esta información en una sola página, los mapas mentales pueden ser muy útiles. Los mapas mentales son diagramas que enlazan múltiples ideas en una sola página en la estructura de una red. Aquí tendrás un tema principal, que luego se dividirá en múltiples temas más pequeños, todos interconectados por líneas que muestran las relaciones entre estas ideas. Si estás buscando una herramienta que te ayude a construir mapas mentales bonitos y funcionales de forma rápida y sencilla, entonces considera la aplicación para iOS Mindly. El mapa mental es una herramienta que, de hecho, se ha utilizado durante siglos y que ha demostrado ser muy eficaz para mejorar la retención de nuevas ideas y temas. Pero, ¿por qué? Al cerebro le gusta el contexto. La primera ventaja de los mapas mentales es que te proporcionan un contexto. Cuando escribas una nueva idea o tema en un mapa mental, lo harás encontrando el lugar correcto para ponerla y mostrando la relación que tiene con otras ideas mediante el uso de flechas y líneas de conexión. Lo que hace esto es conectar todas las ideas relacionadas. Así, si se hace un mapa mental de los tipos de criaturas marinas, por ejemplo, se puede colocar un tipo de pez en una categoría concreta que indique su género. Con él, estarían todos los otros tipos de peces que estuvieran relacionados con él y quizás también podría estar bajo un epígrafe que mostrara el hábitat del pez o cómo se reproduce. Lo que hace esto es rodear la información con detalles adicionales que pueden ayudar a refrescar la memoria. En un examen, es posible que no se te ocurra el nombre del pez inmediatamente,
pero si recuerdas los elementos que lo rodean, el pez relacionado, el género, el hábitat, esto puede ser suficiente para ayudarte a encontrar la respuesta. Transversalidad. Nuestro cerebro también tiene cierta preferencia por los estímulos visuales y a menudo los encuentra más fáciles de recordar. Lo mejor de los mapas mentales es que puedes combinar imágenes con texto, colores e incluso sonidos y vídeos si utilizas una aplicación. Como resultado, aunque no puedas recordar inmediatamente el nombre de ese pez, es posible que recuerdes dónde estaba en el mapa mental y la imagen junto a la que estaba, y de nuevo eso puede ser suficiente para empujar en la dirección correcta. Esta es también la razón por la que el aprendizaje de un programa de televisión es más eficaz cuando se trata de ingerir mucha información, además del hecho discutido de que esto ayuda a aumentar su respuesta emocional y su atención. Cuando ves un documental sobre un tema, no solo aprendes del contenido, sino también de la música, las imágenes, etc. Esto crea más caminos para acceder a la información que necesitas. Desgraciadamente, Mindly no permite añadir imágenes ni vídeos, pero lo que sí puedes hacer es imprimir tu trabajo y luego anotar y dibujar sobre él. Organización. Por último, aunque solo sea por eso, un mapa mental te permite organizar la información de forma lógica. Esto, a su vez, facilita la recuperación de esa información y también significa que puedes encajarla toda cómodamente en una página para consultarla rápidamente. Ahora que ya hemos hablado de cómo organizar tu revisión para que sea más manejable, cómo puedes sacarla de la hoja de papel y grabarla en tu mente. Mnemotecnia. La mnemotecnia puede ser útil. Son trucos para refrescar la memoria, como acrónimos y rimas. Y podemos ir más allá, creando mini historias que relacionen nombres o fechas. Por ejemplo, en psicología tuve que recordar que un investigador Frankenhauser hizo un experimento para comprobar si había un efecto de género en un hallazgo reciente. En primer lugar, solo tenía que recordar que estaba encontrando un gender efecto, ya que había aprendido previamente el contexto y sería capaz de recordar que estaba bajo el estudio correspondiente en mi hoja. Podía recordar el resultado, ya que era interesante, solo era el nombre y la fecha lo que tenía que relacionar con esta información. Así que utilicé polémicamente Frankenhauser pensando en un ama de casa. Apenas tiene sentido, pero es controvertido y está relacionado con los géneros, así que se me queda grabado, es un ejemplo impopular, pero es el que me viene a la mente. Una vez más, un contexto emocional ayuda a memorizarlo, al igual que imaginarse una esposa en casa. La fecha era 1987, el año en que nací, y estoy bastante seguro de que algo parecido a Frankenhauser significa hospital en alemán. Como muchos de ustedes, nací en un hospital y esto fue suficiente conexión para que lo recordara. Cuanto más extraña y disparatada sea, a menudo será mejor para recordarla después. Sin embargo, eso no es lo que hacen los verdaderos maestros de la memoria. Aunque a menudo utilizan una historia, prefieren visualizar esa historia, ya que nuestra memoria sensorial suele ser más fiable. La historia se compone de imágenes muy singulares, cada una de las cuales se enlaza con la anterior. Este método es especialmente bueno para recordar listas largas de objetos, por ejemplo, una lista de la compra, ya que son más fáciles de visualizar. Aquí se crea una imagen visual que une dos imágenes consecutivas. Así, en el caso de mono, ladrillo, limpiador, ardilla, puedes imaginar a un mono golpeándose con un ladrillo. Ahora la siguiente, un ladrillo al que le quita el polvo una limpiadora, por ejemplo. Las imágenes divertidas o extrañas son las que mejor funcionan, inventa las tuyas propias. ¿Cómo puede aplicarse esto a los números o a las fechas? Pues bien, los maestros de la memoria utilizan un ingenioso truco, emplean un código visual basado en la rima y lo utilizan de forma universal en todas las imágenes. Por ejemplo, 1 puede ser bollo o sol, y 2 pueden ser guiso o baño, ya lo entiendes. Ahora tienes que incorporarlos a tus imágenes y, de repente, las fechas son fáciles de recordar. Los palacios de la memoria y el método de los Lousai. ¿Quiere llevar este concepto un paso más allá? Entonces puedes intentar crear todo un palacio de la memoria. Esta técnica, que se ha hecho famosa en la reciente serie de la BBC Sherlock, consiste en crear un lugar imaginario y llenarlo de cosas que se quieren recordar.
Ese lugar también puede ser real y estar basado en un recuerdo. Una vez más, el objetivo es utilizar imágenes que sean muy vívidas y fáciles de recordar y luego vincularlas de alguna manera a un lugar concreto de la casa. Por ejemplo, la puerta principal puede tener una imagen vinculada a ella, mientras que el pasillo puede tener otra. Esta técnica y otras similares han sido utilizadas por las tribus indígenas y el hombre primitivo durante cientos de años. Más concretamente, han utilizado una técnica denominada método de Lousai. Se trata de un ligero giro en la noción del palacio de la memoria, que en su lugar utiliza una ruta que la persona o la tribu realiza con frecuencia. En tu caso, puede ser la ruta al trabajo, por ejemplo, o el camino a la tienda más cercana. A continuación, colocas tus recuerdos en puntos de referencia a lo largo de esta ruta, de modo que te susciten diferentes ideas. De esta manera, podrías dar un largo paseo y luego contar una larga historia o transmitir grandes cantidades de información al ser impulsado por los puntos de referencia en el camino. Atar esta información en forma de historias también les ayudó a hackear sus recuerdos de esta manera. Esta estrategia podría ayudar a almacenar grandes cantidades de datos como una cultura, en una época anterior a los libros, los ordenadores o Internet. Todo lo que necesitaban era su cerebro y buenas historias. Capítulo 4. El aprendizaje acelerado y la puesta en común. Llegados a este punto, ya tienes una gran cantidad de información sobre la memoria. Conoce los fundamentos del funcionamiento de su cerebro, comprende algunas de las estrategias más avanzadas para sacarle el máximo partido, y mucho más. Pero ahora la gran pregunta, ¿qué se hace con toda esta potencia de memoria? Por ejemplo, ¿qué hace con el método de Lousai o palacio de la memoria? ¿De qué manera esto te convierte en un individuo más inteligente y exitoso? Una opción es utilizarlo para memorizar pasajes de texto. ¿Necesitas pronunciar un discurso de memoria? ¿Le gustaría poder recitar largas citas de libros? Con el método de los Lousai, puede conseguir estas hazañas y otras más. Por supuesto, muchas de las técnicas, como la técnica de la hoja, los mapas mentales y los vídeos de YouTube, también son extremadamente útiles para los estudiantes, como lo puede ser el método de Lousai. ¿Pero qué pasa con el ejecutivo de alto nivel? ¿Y el oficinista medio? ¿Qué pasa con alguien que simplemente quiere sacar más provecho de la vida como adulto? Puede que pienses que nunca utilizas tu memoria y que, por tanto, no necesitas desarrollar este tipo de habilidades. Pero esa es la manera equivocada de verlo. Ahora mismo no tienes una gran memoria porque no la utilizas. Si empiezas a usarla, verás que puedes aumentar tu memoria enormemente. Porque aquí está el verdadero secreto de la memoria, cuanto más la usas, mejor se vuelve. Esto se debe a que el aprendizaje aumenta la cantidad de factor neurotrófico derivado del cerebro que se produce, junto con otras sustancias químicas como el factor de crecimiento nervioso. En resumen, cuanto más aprendas, mejor será tu cerebro para aprender. Cuanto más recuerde, mejor será la memoria. Imagínese que pudiera recordar sin esfuerzo los nombres de todo el mundo en los eventos. Imagina que pudieras aprender sin ni siquiera intentarlo y luego impresionar a la gente con citas y datos. Esto es lo que ocurre cuando se hace el esfuerzo. Entonces, ¿cómo se practica? Muy sencillo, se sigue aprendiendo como un estudiante. Sigues enseñándote cosas nuevas y emocionantes. Al hacerlo, descubrirá que su cerebro mejora en el aprendizaje y usted mejora en el uso de estas técnicas. Y lo que es más, al aprender nuevas materias y habilidades, aumentarás tu propio rendimiento y éxito. En lugar de esperar a que tu jefe te envíe a un curso de aprendizaje, ¿por qué no mejoras tu propio currículum con nuevas habilidades y cualificaciones, y luego encuentras un trabajo mejor pagado? Al combinar el aprendizaje constante y las técnicas de mejora de la memoria, estarás utilizando algo llamado aprendizaje acelerado. Aquí tienes más estrategias que pueden ayudarte. Lectura rápida. La idea de la lectura rápida es increíblemente útil, ser capaz de hojear las páginas de un libro lo más rápido posible y absorber toda la información te convertiría en un maestro de la mayoría de las materias. También sería enormemente útil para una gran variedad de trabajos y estudios. Sigue leyendo, rápidamente o no, para saber cómo hacerlo.
Básicamente, cuando contamos o leemos, tenemos que pronunciar las palabras o los números en nuestro cerebro para poder registrarlos. La idea básica de la lectura rápida es que aprendas a pasar los ojos por el texto y asimilarlo sin necesidad de pronunciar los sonidos. Absorber la información sin repetirla. La idea es que, al emitir los sonidos en la cabeza, uno se ralentiza. Por lo tanto, para leer más rápido hay que pronunciarlas más rápido o preferiblemente no hacerlo. A cambio de un precio desorbitado, los gurús enseñan a los compradores de libros y a los asistentes a los cursos a hacer esto practicando con los ojos un texto y poniéndose a prueba varias veces al día hasta que se les da bien leer sin pronunciar las palabras. Yo soy un gurú del bocadillo. Si quieres probarlo, consigue un libro de texto de no ficción y siéntalo en tu regazo. Recorre el texto con la mirada. Si quieres, puedes trazar las palabras con los dedos, pero trata de no formar las palabras con tu voz interior, sino de absorber el significado, pero sin esforzarte demasiado. Ahora, después de haber leído una página más o menos, intenta buscar en tu mente ciertas preguntas de qué trataba la sección. ¿Quién era el autor? ¿Cuál es el peso medio de una oveja macho? Al principio deberías descubrir que eres una mierda en eso o que eres un bicho raro. Pero practica a diario y verás cómo mejoras. Hazme saber cómo lo haces. Esto ha dado lugar a informes mixtos y parece que funciona para algunos y no para otros. Sin embargo, incluso los partidarios recomiendan que no se intente utilizarlo para las novelas, ya que no se absorbe tanta información. Sin embargo, esto pone de manifiesto el interesante vínculo entre la lengua y el pensamiento. Los estudios han demostrado regularmente que los conceptos que no existen en la lengua de una cultura no pueden ser comprendidos por quienes la hablan. Y lo que es más interesante, se ha demostrado que las distintas lenguas resuelven los problemas más rápidamente que otras. Otra estrategia que puede facilitar las cosas es una aplicación llamada Spread. Spread básicamente te permite pegar cualquier cantidad de texto en un cuadro y luego mostrará todas las palabras en rápida sucesión, manteniéndolas en la pantalla apenas el tiempo suficiente para que las absorbas. Puedes cambiar la velocidad precisa y obtendrás una estimación del tiempo que se tarda. Las primeras 20 horas. Las primeras 20 horas es el nombre de un libro de Josh Kaufman que propone una poderosa técnica de aprendizaje para adquirir nuevas habilidades y capacidades. Esa técnica consiste esencialmente en intentar crear o lograr algo con los conocimientos que se están adquiriendo. Con demasiada frecuencia, nos acercamos a una idea o a un tema sin tener una idea real de a dónde queremos llegar. Esto, a su vez, significa que a menudo no tenemos ni idea de por dónde empezar. Podemos intentar aprender a programar, por ejemplo, simplemente aprendiendo a programar. Esto es un tema demasiado amplio y resulta abrumador. En lugar de eso, deberías aspirar a aprender lo suficiente para lograr algo específico. Eso puede significar que aprendas a hacer una aplicación concreta que tengas en mente en este caso. Al hacerlo, ayudarás a estructurar tu aprendizaje, añadirás más motivación e intención emocional, y podrás ampliar tu aprendizaje sobre la marcha. Esto es mucho más eficaz. Si lo combinas con cursos y certificados en línea, podrás reavivar tu capacidad de aprendizaje, impulsar tu carrera y potenciar tu cerebro de forma significativa. Memoria prospectiva. Llegados a este punto, entiendes el funcionamiento del cerebro y tienes muchas ideas sobre las mejores formas de mejorar la memoria. Resumiendo, necesitas mejorar tu sueño y tu nutrición, hacer que el aprendizaje sea más interesante, utilizar mapas mentales y practicar con el método de Lousai y la técnica de Feynman. Usando estas técnicas, puedes empezar a aprender más temas más rápidamente, puedes memorizar pasajes de texto, y mucho más. En resumen, puedes empezar a convertirte en una versión más eficiente y eficaz de ti mismo, como Eddie Mora en Limitless. Pero antes de que te dejes llevar, puede que notes que te siguen acusando de mala memoria, incluso de ser un despistado. Le dices a la gente que estás entrenando para mejorar tu memoria y se ríen. ¿Y tú? Ni siquiera te acordaste de comprar leche. Lo cierto es que, recordar la leche y ser capaz de memorizar una baraja de cartas, para lo que se podría utilizar el método de codificación de Lousai y números, son dos cosas muy diferentes. El problema de la leche es que se reduce a recordar para recordar.
Esto tiene mucho más que ver con tu conciencia y tu atención que con el almacenamiento y la recuperación convencionales. Sabes que tienes que ir a por leche y si te preguntan qué tienes que hacer hoy, puedes responder. El problema es pensar en ello antes de llegar a casa. Esto se llama memoria prospectiva y hay algunas formas de mejorarla. Meditación y atención plena. Una opción es utilizar la meditación y la atención plena. Mindfulness significa tomarse más tiempo para ser consciente de lo que se hace en cada momento y dejar de estar en la cabeza. Un buen ejemplo de lo distraídos que estamos puede verse al probar este sencillo experimento, contar cuántas veces te sientas y te levantas en un día. Intente hacer esto hoy. Es una tarea sencilla y, sin embargo, la mayoría de la gente no se acuerda de contar ni una sola vez. Para superar esta limitación, intenta practicar ser más consciente y estar más alerta en cada momento del día. Pídase a sí mismo que piense qué es lo que está haciendo y qué es lo que debería estar haciendo en cada momento de vigilia. Y por último, practica la meditación para ayudar a engrosar tu tejido conectivo y mejorar tu concentración. Diagramas de flujo y listas de comprobación. Cuando realice una tarea importante, no dude en utilizar una lista de comprobación o un diagrama de flujo para asegurarse de que sigue cada paso y no olvida nada importante. Aunque esto pueda parecer una forma de agarrar la mano, los estudios demuestran que los cirujanos profesionales altamente capacitados cometen considerablemente menos errores cuando se ven obligados a utilizar una lista de comprobación. Aunque puedes hacer mucho para mejorar tu memoria, a veces seguirás siendo falible y no está de más hacer lo que puedas para apoyarla cuando realmente importa. Capítulo 5. Inteligencia fluida y cristalizada. ¿Aumentar la memoria aumenta la inteligencia? De hecho, ¿qué es la inteligencia? Hay muchas maneras de responder a esa pregunta y todo tipo de formas de intentar medirla o cuantificarla. Hasta ahora, el término ha eludido una definición completa y exhaustiva, pero una distinción importante en la que generalmente podemos estar de acuerdo es la diferencia entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. ¿Cómo puede ser fluida la inteligencia? Cuando piensa en alguien inteligente, quizá piense en alguien que sabe muchísimo sobre historia, política y ciencia. Tal vez te imagines a alguien que es una fuente de todo conocimiento y que te impresiona constantemente con diferentes hechos e ideas. Quizás este sea su objetivo para intentar aprender lo máximo posible y potenciar su memoria. Pero, ¿es esta persona realmente inteligente o solo tiene conocimientos? Si coges a alguien con un coeficiente intelectual bajo y te pasas años enseñándole todo lo relacionado con la historia y la política, se convertirá en una persona con muchos conocimientos. Pero, ¿eso le haría mejor en matemáticas? ¿En el razonamiento? ¿O en la toma de decisiones inteligentes? Esta es la diferencia entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se refiere, en términos generales, a la capacidad de pensar con rapidez y de aportar soluciones a los problemas e ideas novedosas. Por su parte, la inteligencia cristalizada se refiere a los conocimientos puros, se trata de cuánto sabes y no de tu capacidad para utilizar esa información. Por tanto, potenciar la memoria mejora la inteligencia cristalizada, pero no necesariamente la fluida. Aunque, como veremos, la distinción es un poco borrosa incluso aquí. ¿Qué es mejor? Así que ahora te estarás preguntando cuál es la diferencia entre estos dos tipos diferentes de inteligencia e incluso cuál es superior. ¿Preferirías tener una inteligencia más fluida o más cristalizada? La respuesta, por supuesto, es que ninguno de los dos es superior y que cada uno tiene sus usos. Es más, no es una definición tan clara como cabría esperar. Sin embargo, una cosa interesante es que la inteligencia fluida tiende a ser mejor cuando somos más jóvenes, pero luego disminuye a medida que envejecemos. Por el contrario, la inteligencia cristalizada es algo que mejora con la edad. Cuanto más viejo te haces, más tiempo tienes para experimentar cosas, para leer libros y para recopilar conocimientos, aunque tu memoria real puede deteriorarse. Pero lo que hemos dicho es que la distinción no es perfecta. Por un lado, a alguien con mejor inteligencia fluida le puede resultar más fácil aprender más cosas. También podría sentirse más motivado para descubrir nuevos temas y podría ser capaz de captar el significado de estos temas más que alguien que solo los aprendió de memoria.
Por lo tanto, existe una fuerte correlación entre los dos tipos de inteligencia, lo que significa que no están totalmente separados. La memoria de trabajo, la última pieza del rompecabezas. Por supuesto, la propia inteligencia fluida puede dividirse en muchos otros tipos de inteligencia. Psicólogos como Gartner afirman que tenemos múltiples tipos de inteligencia que podrían considerarse fluidos, mientras que las teorías modulares del cerebro apuntan a las diferentes funciones que tienen las distintas áreas cerebrales cuando se trata de planificar, memorizar y utilizar el lenguaje. Sin embargo, un gran predictor de la inteligencia fluida es otro tipo de memoria que aún no hemos considerado, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es algo así como la RAM del cerebro, es lo que le permite almacenar información temporalmente para utilizarla durante el pensamiento. Si, por ejemplo, tienes que realizar cálculos mentales, es probable que tengas que arrastrar números en tu mente mientras realizas sumas y multiplicaciones. De esto se encarga la memoria de trabajo. Asimismo, la memoria de trabajo nos permite almacenar imágenes en el ojo de la mente, lo que se denomina el bucle visoespacial, y recordar nombres y números de teléfono, mediante el bucle fonológico. También está estrechamente relacionada con la atención y nuestra capacidad para mantenernos fijos en un tema determinado. Solo con la repetición y cuando consideramos que la información es importante, esta pasa a la memoria a corto plazo y más tarde a la memoria a largo plazo para su almacenamiento permanente. Y es en este momento cuando empieza a contribuir a la inteligencia cristalizada general. Los recuerdos a largo plazo parecen ser almacenados por el sistema límbico y, en particular, por el hipocampo. Sin embargo, el sistema límbico también está a cargo de muchas de nuestras emociones y, por lo tanto, podría ser que fomente el almacenamiento de la información que considera emocionalmente importante. La memoria de trabajo sigue siendo memoria, pero no tiene nada que ver con el recuerdo. En cambio, tiene que ver con lo que puedes retener en tu mente durante un tiempo determinado. Es tu capacidad para recordar un número de teléfono antes de escribirlo, por ejemplo, o para memorizar los objetos de una mesa antes de que alguien les eche una manta encima. Es tu cuello de botella para recordar y almacenar, y también una de tus mayores herramientas para manipular esa información. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esta forma de memoria tan específica? Uno de los únicos métodos que se ha demostrado que funciona es un juego /prueba llamado prueba de la doble N. Se trata de una prueba que consiste en buscar repeticiones en números y letras que aparecen en una pantalla y en pulsar un botón cuando los veas. La doble N-VAC te obliga a retener en tu mente todas las letras y números que han venido antes, y de esta manera te permite mejorar tu concentración y tu memoria de trabajo. Practicar esto es una de las únicas formas de potenciar tu inteligencia fluida y potencialmente mejorar tu inteligencia cristalizada como resultado. Pensamiento abstracto. Pero decir que la inteligencia fluida es enteramente el resultado de la memoria de trabajo y la atención sería un error. Es cierto que la memoria de trabajo mejora nuestra capacidad de concentración, de tomar decisiones rápidas y de hacer malabarismos con la información, pero está menos implicada en el tipo de pensamiento creativo que da lugar a ideas novedosas. En realidad, la creatividad parece ser el resultado de tener un enfoque más relajado del pensamiento. La opinión general es que las nuevas ideas solo se crean combinando ideas antiguas de forma única. Si eres capaz de hacerlo, entonces puedes pensar fuera de la caja y se te ocurren nuevos inventos, historias y creaciones. Sin embargo, para tener este tipo de pensamientos creativos, es importante poder dejar que la mente divague, lo que a su vez parece estar estrechamente relacionado con la emoción, así como con la conectividad general en todo el cerebro. Pero lo que también es cierto es que, al tener más conocimientos, puedes ser más capaz de recombinar esa información de nuevas maneras. Cuanto más input tengas, más output serás capaz de obtener. Una vez más, el sueño también desempeña un papel importante. Dormir bien y su estado REM le ayudará a hacer más conexiones indirectas entre diferentes recuerdos y pensamientos, ayudándole así a tener ideas más originales e incluso a resolver problemas. Conclusión. Calificaríamos todos estos tipos de inteligencia como fluidos. La capacidad de concentrarse en una tarea, la excelencia en un área concreta, como las matemáticas, o la capacidad de tener ideas novedosas.
Los mecanismos que subyacen a estos tipos de pensamiento son muchos y no se comprenden del todo, pero al clasificarlos como fluidos, podemos al menos distinguir entre conocimiento e información. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar estos tipos de inteligencia? ¿Qué hacer con esta información? Un consejo es que practiques el entrenamiento de tu memoria de trabajo si quieres aumentar tu inteligencia fluida y que dediques un tiempo a relajarte y dejar que tu mente divague si quieres que se te ocurran nuevas ideas. Y a pesar de todo, sigue aprendiendo. Porque esto no solo te ayudará a tener nuevas ideas y a trabajar en conjunto con tu inteligencia fluida, sino que también es el tipo de inteligencia que te acompañará hasta la vejez. Este es el último hack de memoria y también el último hack de vida. Activando tu mente.